palabra del Señor en esta noche, continuando con este tema que traemos acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hemos llegado al mensaje número 40. 40 es el mensaje de hoy. Y vamos a comenzar, hermanos, un nuevo tema. Recuerden que el apóstol Pablo ha venido presentando todo lo que es el evangelio de la justificación por la sola fe. Luego hablaba de que ese evangelio obviamente trae una respuesta, y es una vida santa, de negar la carne y de vivir en el Espíritu. Y el apóstol Pablo termina de una manera muy maravillosa, diciendo que si eso es así, pues no hay condenación para ninguno de los que estamos en Cristo Jesús, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ahora, cuando él tiene esta seguridad, mi amado hermano, obviamente ha terminado ya la exposición, digamos, de lo que sería el evangelio, pero luego él va a entrar a una nueva sección que tiene que ver con Israel. Él va a tocar a Israel ahora, que Romanos capítulo 9, 10 y 11. De hecho, algunos eruditos han dicho que realmente Pablo debió haber escrito hasta el capítulo 8, terminando ya lo que es la parte temática o lo que es la enseñanza. Ahora él entra a una vida práctica, que es lo normal, obviamente. En la carta a los Efesios vemos eso, y muchas cartas que él hace así, y que la práctica y realmente comienza en el capítulo 12. Por eso algunos dicen que Romanos capítulo 9, 10 y 11 no debería estar ahí, que debería estar después o en otro lugar, o por lo menos no lo ven, y que más bien ahí es como una especie de paréntesis. Pues algunos creen eso, pero hermano, nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos que es una composición, y que el apóstol Pablo lo hace a propósito, después de hacer una exposición de la salvación, tanto para gentiles como para judíos. Él ahora tiene que entrar a aclarar la salvación o la elección específicamente a los judíos, o la salvación para Israel, por una razón, dado, y como lo vamos a comenzar a ver, es que Israel no ha respondido al llamamiento que Dios le hace, que Dios le hizo. Ellos no han creído en el Mesías que ya vino. El Mesías vino, ellos esperaban al Mesías, pero el Mesías vino y ellos no creyeron en él. Entonces son muy pocos los judíos que están viniendo al evangelio, y la gran mayoría se están quedando. Entonces, como Pablo siempre trata con un objetor, fácilmente el objetor se va a levantar. Bueno, y si esto es así, quiere decir entonces que Dios olvidó a Israel por venirse con los gentiles. Y Pablo tiene que venir a aclarar que esto no es así, sino que hay una razón por la cual pasan estas cosas, y él va a empezar a explicar. Específicamente a Romanos capítulo 9 nos va a hablar de la soberanía de Dios en la elección. Como Dios es soberano para elegir a los que Él va a salvar. Y en esta noche quiero hablar la primera parte, y va a tocar de esa elección soberana, va a tocar la incredulidad de Israel, aunque obviamente seguirá hablando de la incredulidad de Israel, pero que específicamente queremos hablar de la incredulidad de Israel y cómo esto afecta al apóstol Pablo. Y hermano, la aplicación para esta noche es la siguiente: la incredulidad de un familiar tuyo, de un conocido tuyo, ¿por qué no? La incredulidad de alguien que hace parte de la misma ciudad, de la misma región, de nuestro mismo país, o que tiene que ver con la humanidad, del humano. ¿Cómo afecta la incredulidad de esas personas frente a una exposición clara del evangelio, como lo hace el apóstol Pablo? ¿Cómo lo afecta a usted? Y eso es lo que queremos ver en la primera parte, esa incredulidad de Israel, cómo afectó al apóstol Pablo. Así que vamos a Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, que ahí quiero trabajar, y vamos a trabajar dos cosas esta noche. Romanos capítulo 9, del 1 al 5, hablando acerca de la soberanía de Dios en la elección, pero específicamente esta noche en estos versículos, la incredulidad de Israel y cómo afectó esto al apóstol Pablo. Romanos 9, 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne,
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En esta primera parte, mis amados hermanos, voy a tomar unas palabras del pastor MacArthur. Él dijo lo siguiente: el apóstol Pablo se anticipa al argumento, hay alguien que le va a argumentar, de que si el evangelio de Jesucristo ofrecía salvación a todos los gentiles, entonces seguramente Dios abandonó a su pueblo antiguo de Israel. Los judíos que escucharon el evangelio llegaron a la conclusión de que la doctrina de justificación por fe era una idea nueva, que era válida únicamente para los gentiles, y que los cristianos creían que las ceremonias y la justicia por obras del judaísmo no tenían mérito alguno delante de Dios. Estaban seguros de que el evangelio implicaba que los judíos ya no tenían un lugar o propósito especial y único en el plan de redención de Dios. Entonces, basándose en un posible objetor, siempre a Pablo le están objetando, ¿no? Siempre que él habla, está ahí el oponente, está la persona que, bueno, y si esto es así, ¿por qué así? Entonces, lo que dice el pastor MacArthur es eso, lo que yo ya había dicho. Bueno, y si es la salvación, y si vemos que entraron los gentiles, entonces, ¿qué de Israel? ¿Qué pasa con Israel? Y si realmente Cristo vino y es el cumplimiento y es el Mesías, ¿por qué Israel no lo recibió? Y si Israel lo está recibiendo, algunos lo están recibiendo, ¿cómo es posible entonces que se anule totalmente todo el antiguo pacto? Es decir, Israel entonces no sirve para nada ya. Entonces ahí es donde vienen los dos puntos de esta noche. Primero, Pablo afirma su sincero dolor por Israel, o por el Israel incrédulo, diríamos de esa manera. Hay una sinceridad en el corazón del apóstol Pablo por Israel. Recuerde, y esto es muy importante, cómo termina Romanos capítulo 8. Termina, hermano, en una elevación donde Pablo dice: el Señor nos amó, el Señor nos escogió, ¿verdad? Y nos amó, nos escoge, predestina. El Señor nos llama, nos regenera, el Señor nos justifica, el Señor nos va a llevar a la glorificación. Y entonces eso hace que estemos tan contentos, hermano, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, absolutamente nada. Nosotros los creyentes vamos derecho a la presencia de Dios. Pero Israel, pero eso no está pasando. En otras palabras, Pablo está tan contento y tan seguro de la salvación que él tiene y de los gentiles que están abrazando y alguno que otro judío que está abrazando la fe. Pero entonces él mira específicamente su familia que son judíos de nacimiento, y ve que ellos están rechazando al Mesías, que la gran mayoría de los judíos están rechazando al Mesías. Entonces él ahora tiene un dolor sincero por ese Israel incrédulo. Yo voy a leer los 3 versículos primeros. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Note que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Que aquí obviamente implícitamente está hablando de la razón, de la incredulidad de Israel. Y luego dice: porque deseara yo mismo ser anatema o ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, hermanos, recordemos que fue precisamente el apóstol Pablo quien persiguió a los judíos que habían aceptado la fe de Cristo. Inicialmente él perseguía porque él ahora obviamente quiere de alguna manera llegar a esos judíos incrédulos, porque él en un tiempo lo fue. Y nosotros podemos ver por lo menos Hechos 9, del 1 al 2, donde dice: Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Usted puede ver ahí al judío Pablo persiguiendo a los discípulos de Cristo, iniciando, ¿no? Dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo es el perseguidor de los cristianos, porque Pablo estaba convencido que ese Cristo que ellos estaban defendiendo no era el Mesías. Entonces ahora a Pablo le está pasando lo mismo. Pablo ya está convertido, pero ahora está viendo que la gran mayoría de los judíos están diciendo lo mismo que él decía.
Miremos por lo menos lo que Pablo dice en Hechos 22, del 3 al 5. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Mire cómo fue: instruido a los pies de Gamaliel. En esa época era el gran teólogo Gamaliel. Y Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Dice que era celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Y yo era igual que ustedes, celoso de Dios, y no permitía que nada pudiese entrar extraño. Pero también dice que él perseguía yo este camino hasta la muerte. Él estaba convencido que ese Mesías no era el real, y por eso él perseguía este camino, dice, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces ahora, de alguna manera, Pablo se pone en ese lugar y él dice: bueno, estos judíos que no están creyendo en Cristo ahora, de alguna manera me tipifican a mí porque yo era así, pero hay una gracia que Dios me dio y ahora yo he creído, y entonces él por eso ahora tiene un dolor, porque esa gracia no ha llegado a ellos. Y es bien interesante, hermano, cuando yo pensaba en esto, yo también pensaba, y al final vamos a pensar, ¿qué estamos haciendo nosotros por aquellos que no han creído aún? Pablo ahora les hace ver entonces que lo que les ha dicho no es una mentira. Versículo 1, Romanos 9:1. Y él dice: verdad digo en Cristo, no miento. Ahora, cuando él acá dice verdad digo en Cristo, recuerde que Cristo es la verdad, y esa palabra en Cristo es como que él está dentro de Cristo, él está totalmente revestido de Cristo, o lo que él va a hablar lo dice con la veracidad de Cristo, el apoyo de Cristo, y por eso él dice: y no miento. Esa verdad entonces que Pablo dice que él no miente, es la verdad que él ha profesado ya, de que el Mesías es Jesucristo. El ungido de Dios que Israel esperaba era Jesucristo. Pero esa verdad también que va a decir en Cristo es lo que a continuación les va a exponer a Israel. Es decir, todo lo que yo he puesto de esta carta hasta el capítulo 8 es verdad. Pero lo que les voy a exponer ahora a ustedes, judíos, es también verdad. Es verdad, y eso no es mentira. Y entonces acude a la conciencia y al Espíritu Santo para apropiarse pues de esta gran verdad. Pone al Espíritu Santo como garantía, y su conciencia, que ha sido renovada, de que lo que él está diciendo es verdad, de lo que él va a decir es una verdad, no es mentira. Obviamente Pablo de esa manera había actuado antes, por lo menos en Hechos 23:1 uno encuentra esta palabra. Dice que entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Lo que les voy a decir es verdad, no es mentira, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hay una conciencia que Dios me ha renovado, y esa conciencia me lleva a una convicción que el Espíritu Santo me ha dado. También en 2 Corintios 1:12, el apóstol Pablo dijo: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Es decir, para él decir la verdad y no hacer hallado un mentiroso, él pone la conciencia que es guiada por el Espíritu Santo, obviamente basada en la verdad, que es la palabra de Dios. Hermano, sería: ¿cómo estamos viviendo el Evangelio nosotros? ¿Hasta dónde nuestra conciencia realmente es de Dios? Tenemos una veracidad, tenemos una convicción de lo que tenemos, que esto no va a ser canjeado por nada. Y es más o menos lo que el apóstol Pablo está diciendo: yo les digo la verdad, yo no miento.
Pero esto lo digo con una conciencia, y él siempre habla de una conciencia limpia, guiada por el Espíritu Santo. Entonces ahora se espera que el creyente también tenga una buena conciencia distinta a la de los impíos. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Hermano, lo que Pablo está diciendo acá es sencillamente: mire, la conciencia que yo tengo y que es por el Espíritu Santo es suficiente para que comprendan de que yo les estoy hablando la verdad, y que el amor que tengo por ustedes, por esa incredulidad acérrima que tienen en cuanto al Mesías, que no es el verdadero Cristo, el verdadero ungido, a ver si cambian, porque yo era lo mismo, pero Dios por su gracia me cambió. Y hablando de la conciencia, yo creo que Martín Lutero le copió a Pablo, porque cuando él fue expuesto en la dieta de Bonn, él dijo: mi conciencia ha sido cautiva por la palabra de Dios. Mi conciencia ha sido cautiva por la palabra de Dios. Y por eso Pablo puede poner como testigo al Espíritu Santo y a su conciencia para decir que lo que le va a expresar es verdad. En el versículo 2 vemos que Pablo ahora expresa su profunda tristeza y dolor por los judíos incrédulos. Dice: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo se encuentra triste. Él está contento por la iglesia en Roma, por todos los que están llegando, por las iglesias que ha fundado, por un ministerio fructífero que tuvo. Pero él se encuentra con una tristeza por la incredulidad de los judíos. Y dice: y tengo continuo dolor en mi corazón. Es decir, él se duele por la incredulidad de los judíos. Que tengo gran tristeza. O sea, verdad digo, en Cristo no miento. Mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Que tengo gran tristeza y mantengo un dolor continuo en mi corazón por los judíos, o por los por los israelitas, pudiera ser. Ahora, aunque su evangelio fue a los gentiles, obviamente también lo fue a los judíos, porque alguien dirá: pero ¿por qué Pablo va a sentir dolor por los judíos si él fue un apóstol a los gentiles? Debería sentir dolor por los gentiles. No, la Biblia registra, bien es cierto que Pablo fue un predicador o un apóstol a los gentiles, pero también a los judíos. Miren lo que dice Hechos 9, 15 y 16, cuando él recién es convertido. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, note, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, sí, principalmente así, y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo fue llamado no solo a los gentiles, sino a llevar el nombre de Cristo delante de los reyes y también de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Pablo no solamente fue apóstol a los gentiles. Sí, hay una parte que dice que Pedro fue el apóstol a los judíos y que Pablo el apóstol a los gentiles, y uno lo puede entender. Pero eso no quiere decir que entonces Pedro nunca le habló a los gentiles, porque Pedro le habló a los gentiles, por lo menos a Cornelio. Eso lo vemos. Y eso no quiere decir que entonces el apóstol Pablo se metió solamente con los judíos. No, Pablo también predicó el evangelio a los judíos. Entonces, cuando uno ve la respuesta, él siente un dolor por ese rechazo. Entonces, estos judíos no aceptaron el evangelio, al contrario, lo rechazaron. Y ese es el dolor que Pablo comienza a tener. Voy a mostrarle unos versículos nomás de ese rechazo, hermanos. Uno puede ver por lo menos en Mateo 23, 37, que Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jerusalén, quise tenerte, no quisiste venir. Más bien mataste a los profetas, a los que le enviaba. Quería que se arrepintiera, que creyeran en mí, pero no quisieron. Pero este verso es más desgarrador. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo Israel. Hasta ese momento Israel era la nación que Dios había escogido. Vino a esa nación, vino a ese pueblo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron.
Note Israel entonces la incredulidad de este pueblo. Romanos 2, 5 y 9. Ya lo habíamos leído, pero Romanos 2, 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, aquí está hablando de los judíos, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 9: tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. El judío primeramente. No tienen un corazón arrepentido. ¿Qué hicieron entonces los judíos? Mire el problema, Romanos 10, 1, 4, vamos a llegar allá después, pero mire lo que ellos hicieron. Romanos 10, 1, 4 dice: hermanos, y otra vez Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón, y luego dice: y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo ahí está orando para que Israel sea salvo, pero luego dice: ¿qué pasó? Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, los judíos tienen celo de Dios, sí. Ahora mismo usted ve la guerra, tienen celo de Dios, sí, pero aquí está, pero no conforme a ciencia. Aunque tienen un celo de Dios, no se han metido en la ciencia de Dios, que en este caso sería la palabra. ¿Y por qué? El versículo 3 lo dice: porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué hizo Israel? Número 1, ignoró la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Pues todo lo que el apóstol Pablo les predicó de Romanos 1, o del 3 mejor, comenzamos a ver la justicia de Dios hasta el capítulo 5, capítulo 6. Entonces les dice Pablo en el verso de: mira, el problema de ustedes es que ignorando la justicia de Dios que han hecho y procurando establecer la suya propia, no creyeron a la justicia de Dios, que es Cristo, y entonces ahora ustedes tienen una justicia propia y la han tratado de meter, porque dice: y procurando establecer la suya propia, ¿qué dio como resultado? No se han sujetado a la justicia de Dios. Y luego dice: porque el fin de la ley es Cristo, y no lo quieren ver así. Para justicia todo aquel que cree. Si entendieran que el fin de la ley, que Cristo cumplió la ley y la finiquitó, que todo lo que la ley decía se cumplió en Cristo, y que ahora lo único que hay que hacer es confiar en Cristo para ser justificados, pero ustedes no quieren aceptar esa sabiduría de Dios, el evangelio de Dios o la ciencia de Dios en esos términos, no la quieren aceptar, y ustedes siguen tratando de imponer su propia justicia, que es el guardar la ley, que es el confiar en sus obras. Y por eso nunca se van a someter a la justicia de Dios. Y eso es para todo el mundo. Toda persona que ponga su propia justicia, su propio conocimiento, jamás se va a someter al conocimiento de Dios. Entonces uno puede ver a este Israel incrédulo, hermanos, y Pablo se duele en el corazón precisamente de ver esa incredulidad. Ahora el versículo 3 es más fuerte, porque aunque él sigue diciendo: claro, yo tengo dolor por ellos, un dolor continuo, porque no se arrepienten. Versículo 3, ahora vamos a ver cómo Pablo demuestra su amor a Israel. Hermanos, aún si es posible, está dispuesto a intercambiarse. Mire lo que dice, versículo 3: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, a los israelitas. Obviamente esto aquí hay que mirarlo como una hipérbole. Una hipérbole es una exageración, porque hay que tomar estas palabras con las palabras que terminan, como termina Romanos 8. Ahora pues, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Pablo está seguro: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada me va a separar del amor de Dios. Pero él aquí hiperbólicamente dice: bueno, pero mis familiares, o sea, gente de su carne, obviamente, que son judíos, ya vemos aquí nuestra familia cercana, un poquito más lejana, pero también amigos y todo esto, porque deseara yo mismo ser anatema. Eso es maldito. Es decir, Cristo fue maldito en esa cruz, note esto, para salvarnos a nosotros. Dios envió a su Hijo y lo hizo maldito, recibió la ira de Dios, porque la mayor maldición es estar bajo la ira de Dios, para salvar a la iglesia. Ahora Pablo dice: yo estoy llevando el evangelio, pero no quiere responder. Judíos, los amo tanto
que yo deseara mismo ser anatema. Es decir, él está dispuesto a intercambiarse. Ahora, esto no es posible, obviamente. Esto no es posible. Es una hipérbole, pero lo que quiere mostrar con esto es el amor que tiene por ese pueblo incrédulo. Ahora, hermano, usted lo sabe muy bien. Nadie puede intercambiarse, nadie puede entregarse por otro. Eso usted y yo solo pueden, pero es una manera como de demostrar el amor que tiene, porque esta gente no cree. Cuando yo miraba esto, yo decía, Padre Santo, y eso que me olvidó poner una canción que iba a poner que siempre me hace hasta llorar. Esa canción que dice, tienen que saber del amor de Dios. Porque más o menos es lo que le está diciendo, pero saber de verdad, al punto que los lleve a un arrepentimiento genuino. Tenemos una cantidad de familiares que no quieren el Evangelio, que no quieren responder, hermano, y como Pablo muchas veces ni dolor sentimos. Pero Pablo está sintiendo un dolor al punto que él desearía, si fuese posible, intercambiarse. Es decir, yo quiero puedo ser anatema, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Porque todo el que está separado de Cristo es anatema. La palabra anatema es maldito. Por amor a mis hermanos incrédulos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, en otras palabras, si esto fuese posible y si Dios lo permitiera, mire, hermanos, ¿cuál es lo que está diciendo? Si estuviera en el plan de Dios y Él lo quisiera, yo mismo preferiría ir al infierno con tal de que todo Israel fuera salvo. Usted no nota el amor de Pablo por esa gente. Nosotros ni siquiera estamos dispuestos, hermano, a ir a evangelizar a alguien o a contribuir para que evangelice a alguien, porque estamos muy ocupados, no tenemos dolor por los perdidos, como el apóstol Pablo aquí. Ahora, una cosa es esto y otra, y quiero llevarlo porque esto trae relación con 1 Corintios 9. 1 Corintios 9:16, donde Pablo está diciendo que el obrero es digno de su salario y que los que predican el Evangelio de Cristo deben vivir del Evangelio. Y él está diciendo, bueno, pero aún así yo no tomé esto como para aprovecharme. Y entonces él dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Pero mire lo que él dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí, otra vez ese ay de maldición, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pero mire lo que sigue diciendo, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo dice, yo recibí la gran comisión. Pero hermanos de Tuluá se están preparando porque vamos a comenzar a hablar de la gran comisión en Tuluá. Luego dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, note, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y luego dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea, no son palabras. Aquí Pablo lo está diciendo otra vez en Corintios. Si yo con tal de salvar a ese borracho, no es que él va a ser borracho y va a tomar con el borracho, sino que él aún puede llegar a estar con él en determinado momento, si eso lo pudiera salvar. ¿Qué estamos dispuestos a hacer, hermano, nosotros para llevar el Evangelio a una persona? Hermano, ¿a usted no le duele en el corazón? Yo pensaba eso hoy, decía, Señor, a mí me duele ver gente morir, me duele. Por ahí
veo otro que otro video de lo que está pasando en Medio Oriente y a mí me duele. Esas bombas cuando caen y destruyen. Lo que fue ayer, cayó un misil, hermanos, en un hospital y mató más de 500 personas ahí. Gente que escapa de la guerra, que están curando, los que los están sanando y ahí vinieron a morir. Eso nos duele, ¿sí o no? Pero debiera dolernos más el hecho de que miles y miles de personas están cayendo ahora mismo al infierno porque no tienen el Evangelio. Y muchos de esos, tal vez tú y yo, tuvimos la oportunidad de predicarles y no lo hicimos. Eso sí que debiera dolernos. Pero no, tal vez estamos cómodos, ya somos salvos. ¿Y los demás? El Evangelio debe predicarse precisamente para eso. Y por eso Pablo aquí está diciendo, Dios, si fuera posible, y obviamente es un hipérbole porque eso no va a pasar y no pasó y no puede pasar porque nadie se puede canjear por otro. Pero él está con ese hipérbole diciendo, pero estoy dispuesto a hacerlo. Si esto salva a alguien. De hecho, los misioneros que murieron lo hicieron así. Escuchaba el testimonio de una señora que ella le oraba tanto al Señor por sus suegros que ella dijo, Señor, si mi muerte salva a mis suegros, llévame. Y sufrió un accidente y fue al hospital y la suegra fue a verla y ella murió, y en el entierro la suegra se convirtió por la muerte de la nuera. ¿Estás tú, estoy yo dispuesto a morir, así sea para que una persona se salve? El pastor MacArthur dijo, era precisamente el gran amor de Pablo por los perdidos lo que hacía de él un instrumento tan poderoso en las manos de Dios. O sea, era el amor por los perdidos por lo que llevó a Pablo a tener ese ministerio. El evangelista tiene poco efecto si el evangelista... El evangelismo tiene poco efecto si el evangelista tiene poco amor por los perdidos. John Knox reflejó también ese gran amor de Pablo cuando oró, dame a Escocia y me muero. ¿Sabe lo que él hizo? Él cogió el Papamundi y lo abrazó y le dijo, Señor, dame Escocia o me muero. Henry Martin, cuando dijo también que yo fuera una llama de fuego en la mano de Dios. Y David Brainerd dice que quien oró pidiendo que le fuese concedido arder del todo para Dios, lo cual hizo antes de cumplir 30 años de edad. Tremendo, este hombre no llegó ni a 30 años y murió por causa del Evangelio, por llevar el Evangelio. No, uno se aterra porque cuando uno lee todo ese Señor, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces un creyente, hermano, debe entristecerse, debe dolerse cuando alguien aborrece el Evangelio, así como Pablo se duele porque los judíos lo habían aborrecido y él dice, yo quisiera entregar mi vida si fuera posible, si eso trajese salvación. Y obviamente encontramos eso en la Escritura. El Salmo 119, 136 registra lo siguiente, dice el salmista, ríos de agua viva descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. En otras palabras, el salmista está llorando porque el pueblo no guarda la palabra de Dios. No sé si lo hace en la presencia de Dios, no sabemos, pero él dice, río de agua viva corre en mis ojos. Ahora mire una parte de Jeremías. A Jeremías lo llamaban el profeta llorón, porque él lloraba a toda hora viendo la incredulidad de Israel. Un pasaje de Jeremías 13:17 dice, mas si no oyereis esto, es decir, si Israel no oye la palabra de Dios, un juicio que va a venir, dice, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Mire lo que dice Jeremías, yo voy a llorar en secreto por vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Lloraba Jeremías cuando Israel era tan incrédulo, tan torpe delante de Dios, que no guardaba su palabra, y por eso Dios tenía que llevarlo
a la cautividad, y él dice, y yo lloro por eso. Así que no solamente el apóstol Pablo, en la Biblia estamos viendo muchos hombres de Dios que lloraron y sintieron dolor cuando Israel no se convertía. Moisés también hizo lo mismo, amó a los judíos incrédulos. ¿Se acuerda cuando él va por las tablas de la ley y se demora? Y entonces el pueblo le dice a Aarón, háganos dioses. Y Aarón comete el error de decir, bueno, ¿qué tienen de oro? ¿No? Que hay zarcillos, que hay todo. Y él coge todo eso y hace una fundición y funde un becerro de oro. Y comienzan a adorarlo, y todavía le dice Israel, son tus dioses, este es tu Dios que te va a llevar a la tierra prometida. Y llega Moisés. Y el Señor va a consumir ese pueblo. Moisés intercede por el pueblo, Moisés le habla duro al pueblo, pero al otro día, otra vez se rebelan. Y entonces en Éxodo 32, que es ese acontecer, mire lo que pasa. El Señor va a aniquilar a Israel y le va a dar otro pueblo a Moisés. Pero mire lo que dice Moisés. Éxodo 32, 31, 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Señor, perdona a tu pueblo, y si no, mátame mejor. ¿Sabe qué hizo el Señor? Dice que Moisés se metió, y gracias a que Moisés se metió, y varias veces lo hizo, el Señor no tuvo la ira. Eso es amor, hermanos. Estar dispuesto a dar la vida para que otros se salven. Así que esa hipérbole que Pablo está diciendo no está fuera de sí. Sería yo mismo ser maldito, recibir la ira de Dios en el infierno, si esto contribuyera con la salvación de Israel. Pero aún si hago eso, ustedes son tan duros. Ahora Él está preparando el escenario para que Israel entienda la incredulidad y que por eso todos no son salvos. Que no depende en este caso de Dios, sino de Israel, incrédulo. Obviamente hay una soberanía, como es el tema general, la soberanía de Dios en la elección, pero hermano, el hombre es responsable. Israel es responsable de no haber creído. Y punto número 2 de esta noche, Pablo habla de las bendiciones de Dios sobre Israel. Recuerda que estamos manejando la pregunta, entonces ¿qué? ¿Desechó Dios a Israel? Más adelante lo va a decir en esas palabras. La respuesta es no. Sino que son tan incrédulos que aún el apóstol Pablo dice, mire, yo mismo me pongo como ejemplo de que les he predicado y de que daría mi vida, si es posible, con tal de que ustedes sean salvos, pero no quieren. Y ahora pasa a hablarles acerca de que Dios usó a Israel como medio para traer las bendiciones, inclusive que Israel ha tenido y que ahora tiene la iglesia. Versículos 4 y 5. Y ese es el tema, ¿no? ¿Desearía yo ser maldito por amor a los judíos? A mis parientes que son israelitas, de los cuales son la adopción. Israelitas, de ustedes vino la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El amor entonces especial de Pablo por los judíos era debido a que él no podía entender la incredulidad de ellos, dado que Dios los eligió con un propósito. Dios había elegido a Israel con un propósito de ser de bendición. Recuerde que ¿cuándo comenzó el pueblo de Israel? ¿Acaso no vino de los lomos de Abraham? Y le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham tiene 2 hijos, pero dice, eso lo vamos a ver más adelante, dentro de 8 días, pero no es el de la carne, es el de la promesa, Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, y dice, pero espere un momentico, pero es que no es Esaú, es Jacob. Y ahí vienen las 12 tribus, y a Jacob se le cambia el nombre y vienen las 12 tribus. Y ahí comienza el Señor, y aún de las 12 tribus el Señor
viene por la tribu de Judá, que es por eso se llama los judíos. Pero de esa tribu viene hasta que sale el Mesías. Porque recuerden que es la simiente. Y el pueblo de Dios es lo que da la simiente. Los que creen en la simiente. Aunque como nación el Señor escogió a Israel como nación y las 12 tribus están ahí, pero el Señor fue cercenando o dejando a un lado los que no son. Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Que no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino en Isaac será llamada descendencia, la simiente, y la simiente es Cristo. Y el pueblo de Dios, el Israel de Dios, es Cristo, Cristo es el Israel de Dios, y los que estén en Cristo, el pueblo de Dios. Entonces por eso tiene que entrar a explicar todo esto, pero él le dice, a ver, recuerden, judíos, que Dios tuvo un amor especial con ustedes. Es decir, ustedes son promotores, o a través de ustedes Dios dio unas bendiciones poderosas. En términos generales, son israelitas. ¿Qué es lo que dice? Que son israelitas. Y el hecho de que son israelitas está hablando pues de Israel. Y recuerde dónde comenzó Israel. Jacob, mentiroso. Pero Dios, cuando Jacob tiene un encuentro con el Señor esa noche, antes de encontrarse con Esaú, dice que el Señor le cambia el nombre y le pone Israel. ¿Por qué le puso Israel? Ahí dice la Biblia, porque has luchado con Dios y has vencido. Pero la palabra Israel significa Dios salva. O podemos decir el que lucha o el que se enfrenta. Cuando yo miraba esto, yo decía, o sea que Israel es ese pueblo que siempre está en lucha. Es ese pueblo que siempre se está enfrentando. Por eso está en guerra. El que pelea, el que lucha. Pero aún podemos decir, pero aún así Dios lo salva. Entonces, hermanos, ahora Pablo nos va a hablar. Algunos dicen 9, bueno, yo solamente... O sea, que 7 bendiciones de Dios por medio de Israel. ¿Qué es lo que Pablo ahora va a decir? ¿Que Israel es especial? Claro que es especial. Y le voy a decir por qué es especial. Porque a través de Israel, el Señor nos dejó 7 bendiciones y comienza a mencionarlas. Número 1, la adopción. Dios adoptó a Israel como sus hijos. La vez pasada que hablábamos de los hijos de Dios, decíamos que a Israel como nación se le presenta como hijo de Dios. Éxodo 4:22 leemos: y darás a Faraón, pero ni dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y en muchos textos más encontramos que Dios llamó a Israel su hijo, su primogénito. De ahí vemos entonces que Israel hace parte de la adopción. Dice el texto arriba, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Ahora, recuerda, hermanos, que todo lo que vivió Israel en el antiguo pacto era una tipología. Así que Israel, al ser la adopción, y cuando Dios llama a Israel, mi hijo, él está tipificando al hijo verdadero de Dios, en este caso, que es Cristo, que es el verdadero Israel. Y luego la iglesia, que somos los hijos de Dios, que somos los verdaderos israelitas. Si hoy día hay una confusión, si no, usted puede entrar a las redes sociales y ve esa confusión que hay por la guerra que hay en el Medio Oriente. Pero no, hermanos, muchas personas hoy creen que ese Israel que está allí, ese mismo Israel de la Biblia, y no es así. ¿Acaso el Señor no destruyó el templo en el año 70 y hasta aquí llegó? ¿Y acaso de en adelante no dice, y eso lo vamos a ver más adelante obviamente, que la iglesia es el templo ahora? Y que Dios de los dos pueblos, porque en esa época habían dos pueblos, sí señor, el pueblo de Dios, que eran los judíos, y el pueblo gentil, pero de los dos pueblos el Señor, ¿qué hizo? Uno solo. Se llama la iglesia de Cristo. Eso está en Efesios. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, como Dios adoptó a Israel, ¿y por qué lo adoptó? Porque recuerde, hermano, usted va a Deuteronomio 8 y dice, o 7, y ustedes eran de lo peor. Dios no lo llamó a ustedes porque, ay, eran la niña de mis ojos, como alguna parte, un texto que dice así, pero entonces la gente lo toma. No, Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel, ¿cuáles? Dios tenía que escoger una nación precisamente para poder a través de él dar los pactos, y eso son tipologías de lo que iba a ser realmente la iglesia, el pueblo de Dios.
Entonces lo primero, la adopción. Número 2, la gloria. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Hermanos, yo solo le menciono esto. Yo pudiera sacar para cada punto un mensaje, pero yo quiero avanzar. Primero, entonces, son la adopción. Segundo, son la gloria. Es decir, Dios habitó en medio de Israel por medio de su gloria. En Éxodo 40, 34 leemos: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Dios vino sobre el tabernáculo, lo que se conoce como la chequina de Dios. Y no solamente llenó el tabernáculo, la gloria de Dios, hermanos, se encargaba de guiar a Israel. Se llama la presencia de Dios. ¿Cómo era? De día era en una nube, y de noche en una columna de fuego, y los guiaba. Donde se paraba la columna, se paraban ellos. Donde se paraba la nube, se paraban. Es decir, la presencia de Dios estaba con ellos. La gloria de Dios estaba allí en Israel. La gloria de Dios se dejó ver en el pueblo de Israel. Por eso Israel. ¿Por qué ustedes van a decir ahora, entonces Dios desechó a Israel? Esperen un momentico. Si ustedes han sido los más privilegiados. Ustedes ahorita que están rechazando al Mesías, están rechazando al Cristo, dice Pablo, que yo tengo. Y me duele en mi corazón, porque ustedes están rechazando, ustedes que fueron especial para Dios antes, que fueron de bendición, ahora están rechazando al bendito que ustedes esperaban. Entonces dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, son la gloria, el pacto. Vale, algunos dicen allí que debería decir los pactos, pero obviamente Israel recibió el pacto o los pactos. No hay problema si usted dice los pactos, no hay problema si usted dice el pacto, porque a la larga hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero el antiguo pacto, que es el pacto, está constituido por varios pactos. Por lo menos el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto sinaítico, el pacto con David, que es lo que hemos... Entonces Israel fue elegido, y a través de él Dios bendijo a Israel dándole los pactos. ¿Y esos pactos de qué hablaban? Obviamente el pacto eterno de redención, que iba a cumplirse en el nuevo pacto, como dice Jeremías 31, 31, 32. Dice Jeremías 31, 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué nuevo pacto? Porque ya había hecho uno con ustedes, entonces ahora voy a hacer un nuevo pacto. Pero mira lo que dice: no como el pacto que hice con sus padres. ¿Se da cuenta que había hecho un pacto? El día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto. Fue Israel el que invalidó el pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, quien quebrantó el pacto fue Israel. Pero esos pactos, o ese pacto, obviamente es una tipología del verdadero pacto, un poco oscura, pero acá el nuevo pacto es mejor. Ustedes son israelitas, está diciendo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Sería el número 4. Otra bendición es que a través de Israel Dios dio la ley. Fue a Israel que Dios le confió su ley. Rápidamente leo Deuteronomios 4, 5 al 8. Deuteronomio 4, 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Pero note acá, estos pueblos, los cuales, note, oirán todos los estatutos y dirán, los pueblos, cuando escuchen los estatutos de Israel, ellos van a decir: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Note lo que dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En otras palabras, las naciones tuvieron leyes o estatutos por ellos mismos, pero Israel fue el único pueblo al cual Dios le dio sus leyes y le dio sus estatutos. De hecho, se cree
y estoy de acuerdo con eso, que realmente la mayoría de los pueblos tomaron estatutos y sus decretos de la ley que Dios le dio a Moisés. Es muy probable que así fue. Porque ¿cómo iban a tener? Dígame por lo menos cuando José fue llevado a Egipto con esa sabiduría. ¿Acaso no tenía la ley de Dios? Ah, no, espérese, Moisés, no, digo, la ley fue dada en el corazón. De hecho, estos pactos, el hombre por su pecado los deterioró, obviamente, pero al ser regenerado, en este caso como un José o como un Daniel que estuvieron en esas cortes altas, obviamente los reyes tuvieron que escuchar mucho los consejos de estos sabios para poder ellos implantar leyes y todo eso. Y en Romanos 3, 1 al 2, ya lo habíamos leído, pero dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, Dios le confió la ley a Israel. Dios le confió la palabra a Israel. Israel fue una bendición en ese sentido. Pero se enceguecieron. Número 4, el culto. También se les confió el culto. El culto es el culto o sistema de ceremonias para acercarse a Dios en adoración. Y entonces leemos en Éxodo 29, 43 al 46, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. La gloria de Dios santificaba el lugar para hacer culto a Dios. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Número 6, las promesas. Ahora, las promesas aquí, hermanos, tienen que ver con todo lo relacionado al Mesías que vendría. ¿Por qué lo podemos ver así? Aunque hubo promesas obviamente, pero aquí se refiere más que todas las promesas espirituales. Lo podemos ver en Hechos 2, 37 a 39, cuando Pedro se predica aquel mensaje, y entonces dice acá en el día del Pentecostés, note, al oír esto, es decir, el mensaje, los judíos que estaban allí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. ¿De qué promesa está hablando? De la salvación. El mismo Hechos capítulo 13, versículo 32-34 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, está hablando del nuevo pacto, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Dios ya ha cumplido esa promesa. Así que Israel recibió las promesas, en este caso de la salvación. Y número 7, Cristo, el linaje de los patriarcas. Hay quienes sacan, yo saco 7 porque, primero porque tomo a Israel como contexto general, y porque acá no desligo a Cristo de los patriarcas, porque el texto claramente así es que lo dice, ¿no? Un momentico, yo voy allá para leerle el texto otra vez. Dice que son israelitas, versículo 4 y 5, Romanos 9, 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas. Es decir, de los judíos es que vienen los patriarcas, y de los cuales, de los patriarcas, según la carne, vino Cristo. Y luego da, ¿quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Cristo nació como judío, descendiente de los patriarcas, y esto debía ser así porque la salvación o el Mesías viene de los judíos. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana en Juan 4, 21, 22, dice así, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ellos sabían, la salvación viene de los judíos, pero si la salvación vino por los judíos, cuando llegó la salvación, ¿por qué judíos no lo recibieron? ¿Por qué no lo aceptaron? Eso lo vamos a estar viendo todo Romanos capítulo 9. Dice, todo esto concluye entonces de manera espectacular. Ese Cristo que ustedes han rechazado es el Mesías. Y ese Mesías que han rechazado es el mismo Dios. O sea, Pablo aquí dice algo poderoso, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Quién? Del que le ha hablado, de la justificación por la fe, que ustedes están rechazando, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Ahora, el dolor de Pablo es precisamente por eso. Si este Cristo es Dios y ustedes lo están rechazando, si Él es el único que puede traer la salvación y ustedes lo rechazan, pobres de ustedes. Pero a mí me duele eso. Esto me dejó pensando a mí, porque yo decía, y yo lo he dicho aquí, hermano, no me arrepiento de haberlo dicho, pero también quiero mirarle el otro lado, porque yo le he dicho muchas veces, me da rabia y hay como un enojo porque la gente no cree, porque uno le predica el evangelio y lo rechazan y uno quisiera decirle, váyase para el infierno. ¿Sí? No sé por qué. O cuando la gente viene a la iglesia, está un tiempo y luego es helada y no quieren saber nada y uno sabe que están en el mundo y da uno como piedra por eso. Pero mire la otra, y es cierto, porque la Biblia registra eso, pero mire el otro lado. ¿Hasta dónde, hermano, a mí me duele eso? Pero bueno, aquí estamos viendo esa parte. Dolor, porque esa gente se pierda. Cada persona que se muere, Dios mío. Dolor con acción. Dolor. Dolor con acción. Sí, dolor. Entonces yo creo que eso tiene que despertarnos, hermanos. Concluyo, Cristo fue la bendición suprema para Israel. Sin embargo, ellos lo rechazaron. Es una trágica incredulidad que compungió el corazón de Pablo y que también afligió el corazón de Dios, como debería afligirnos a nosotros también. La incredulidad. No hablemos tanto de Israel, hablemos de los que están a nuestro alrededor, de nuestra familia. Nos duele. La incredulidad de Israel tipifica la incredulidad de estas personas que no quieren venir al Señor. Así que pidámosle a Dios, no solamente que nos haga sentir ese dolor, sino más bien, hermano, que nos lleve a una realidad de predicarle el Evangelio, de hablar de Cristo. Amén. Amén. Terminemos ahí.